Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a... Corro un poquito esto para acá y empezamos la clase. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, mis queridos alumnos, eh, que es un tema central en la enseñanza, en el enfoque intercultural para la enseñanza primaria. Por supuesto, ustedes ya son profesorandos, estudiantes de la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe con mención en lengua quichua, y están en una instancia en la cual tenemos que profundizar los aspectos que hacen a un enfoque intercultural en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este caso, el tema que vamos a abordar, yo he preparado un PowerPoint y vamos a seguir una secuencia didáctica que se llama sociorrelato y vamos a exponer de qué se trata justamente el sociorrelato. Es una técnica participativa, tipo taller, inspirada en la enseñanza popular y que tiene por objeto ocultar los saberes previos, los conocimientos que existen en las lenguas vernáculas, sean lenguas en términos generales, ¿no? Estamos hablando de los dialectos de origen o de la lengua madre, como saben decirle también la lengua materna o la lengua vernácula, habladas por las clases populares santiagueñas. He preparado para eso, antes de introducirme el tema, les voy a hacer ver el material y vamos a hacer un rápido recorrido de qué se trata la clase, ¿no? He preparado un PowerPoint, ustedes lo están viendo ahora en pantalla, que lo estoy compartiendo. Bueno, aplicación de la teoría de los patrones de interacción verbal de Reiner Hamel para la enseñanza en el nivel primario en contextos bilingües y bidialectales. Tengan en cuenta que si bien estamos hablando de una teoría de un gran científico, sociolingüista, que ha trabajado mucho en Mesoamérica, en México fundamentalmente, que ha elaborado a partir de otras teorías una metodología para desentrañar los saberes, las acciones que están encriptadas en la lengua vernácula. En el fondo, lo que estamos tratando de hacer es explicitar, digamos, esos saberes implícitos que existen en forma inconsciente en la lengua madre. Por otro lado, también tengan en cuenta que vamos a utilizar esta metodología de los patrones de interacción verbal. Bueno, hay otra cosa, antes de seguir, vamos a presentar el material. Antes de ingresar al tema, vamos a exponer cuál es la teoría en la que nos basamos. Bueno, el material está compuesto por un PDF en donde obra un texto en una revista de estudios de lingüísticos aplicada en el año 1982, tempranamente escrito por Hamel. Bueno, lo importante, este texto por supuesto ustedes lo tienen que leer, vamos a exponerlo ahora, lo van a preparar para la clase siguiente en donde me van a presentar un informe de lectura, ¿no? Pero tengan en cuenta que el tema central aquí empieza a partir hoy de una gran introducción profusa, medulosa, que tiene que ver con las distintas teorías o fuentes doctrinarias de las cuales él abreva para desarrollar su planteo, ¿no? El punto está, concretamente empieza a desarrollarse, aquí les hago ver, empieza a desarrollarse
Aquí está. La teoría de los actos verbales, un poquito más adelante, porque en realidad en las últimas hojas de este documento es donde están desarrollados los aspectos que a mí me interesa que ustedes lo tengan presente y que van a ser claves para el desarrollo de la secuencia didáctica que quiero enseñarles. Bueno, a ver, claro, tiene una gran introducción, por eso yo les doy el documento íntegro, porque es importante que ustedes lo tengan íntegramente y no tengan un retazo, pero tengan en cuenta que el punto empieza aquí, a partir de la página 30, pero en el documento de la página 58 empieza el desarrollo, el patrón de interacción verbal. Eso tengan en cuenta que, por supuesto, lean todo el documento, pero centren la atención y extraigan los conceptos centrales a partir de la página 30. Bueno, volvamos al PowerPoint, porque quiero desarrollar cuáles son los cometidos también. Bueno, la secuencia didáctica que propongo y que ya vamos a comentar está basada en la lengua vernácula de los niños como fuentes de saberes. Ya he dicho que planteamos técnicas grupales y participativas que tienen por objeto justamente extraer estos saberes. Tienen que tener en cuenta que los saberes que circulan o que están planteados en la lengua vernácula son implícitos, inconscientes. Entonces, la secuencia tiene por objeto extraerlos, hacerlos explícitos y hacerlos conscientes, para que entren en relación y correspondencia con los saberes académicos. También se busca ejemplificar el modo, vamos a cerrar esto que está. También se busca ejemplificar el modo de enriquecer el lenguaje escolar con los saberes de la lengua materna. Vamos a trabajar específicamente con el espacio curricular Educación Tecnológica. ¿Por qué vamos a trabajar con este espacio? Hay varios elementos que concurren para que optemos por este espacio curricular que es Educación Tecnológica. Primero porque tanto en la campaña en el interior de Santiago del Estero como en los establecimientos de entornos populares, es decir, donde asisten nuestros niños, hijos de los obreros, de los trabajadores, que justamente no provienen de hogares letrados, familiarizados con la escritura o con el uso del código escrito del español, o de la variedad culta del español, tanto en estos establecimientos como aquellos emplazados en el interior de la provincia, principalmente en los departamentos mesopotámicos con población bilingüe, este espacio curricular de educación tecnológica no tiene planificación. En los hechos se enseña actividades prácticas o algo parecido, pero no tiene planificación ni se desarrolla. Ese es un punto. Y el otro punto es porque es una materia que permite el desarrollo pleno de la teoría de Hamel. Ya van a ver por qué. Justamente porque describe los procesos tecnológicos, a su vez abrevan o se nutren de acciones colectivas o acciones sociales que están contenidas en la lengua materna, que están dirigidas, codificadas en la lengua materna y que también describen procesos tecnológicos, como amasar, hacer la comida, todos esos, construir, quemar carbón, todos son procesos tecnológicos y encierran los saberes, justamente los saberes que este espacio curricular de la educación tecnológica, empleando un lenguaje académico, los describe de otro modo. Pero bueno, presenta grandes dificultades para el entendimiento de estos niños que no están familiarizados con ese registro. Esto lo hacemos siempre de una mirada intercultural. La interculturalidad, ya sabemos,
no se trata solamente de la tolerancia a la diversidad, no. Donde hay diferencia cultural hay desigualdad social. Por lo tanto, nosotros nos posicionamos de una intercultura crítica que tiene por objeto justamente la modificación de los problemas sociales, digamos, de las estructuras sociales opresivas, que implican la privación de bienes sociales como la educación para estos sectores sociales carenciados, ¿no? Bueno, nosotros consideramos, nuestra propuesta considera a la lengua como la lengua materna a la castilla y no al quichua. Ya vamos a entrar en esto y ya vamos a volver sobre esto. Y también apostamos a que esta secuencia sirva también como modelo para poder formalizar la alfabetización en lengua materna y la enseñanza del castellano estándar como lengua 2. Cuando hablo de castellano estándar me refiero a la variedad prestigiosa, que sería la variedad rioplatense, en el cual están formalizados los saberes de los espacios curriculares que se enseñan en la escuela, o sea, el lenguaje escolar. Vamos a ir más rápido porque si no nos va a matar el tiempo. Bueno, ya hemos dicho que partimos de algunos elementos centrales que hay que ponerlos en claro. En principio, partimos de que los niños a quienes va dirigida este tipo de enseñanza no tienen como lengua materna ya el quichua, sino tienen una variedad del español. Una variedad del español regional que se denomina la castilla. Este sistema lingüístico o esta variedad regional puede ser calificada como una lengua criolla, es decir, que se sirve del léxico y del sistema gramatical del español, pero también emplea estructuras sintácticas, semánticas y pragmáticas y léxicas del quichua. Ya habíamos dicho que es una lengua criolla, que la castilla es una lengua criolla. Yo hablo de lengua criolla porque es una variedad muy alejada del español estándar. Se nota sobre todo en los tiempos verbales, en la forma en cómo el santiagueño utiliza los verbos, que son muy diferentes a cómo se usa la variedad rioplatense. Y también en la estructura sintáctica de la lengua. Por ejemplo, poner el verbo al final, la estructura de las oraciones, lo aleja bastante, digamos, de la variedad prestigiosa. Bueno, la relación de estas dos lenguas está en situación diglósica. ¿Esto qué significa? Que una lengua es la lengua baja, o popular, o vulgar, que sería la castilla, y otra es la lengua dominante, que sería la lengua culta, que está superpuesta porque es enseñada, porque la mayoría de las poblaciones tienen una instancia para adquirirla. Generalmente es una instancia de formalización o de educación formal. La variedad dominada sería la dominada baja, que sería la castilla sumergida. Bueno, esto tiene que ver con los roles, porque la lengua, digamos, los códigos o sistemas lingüísticos están separados en la medida en que hay roles diferentes y esos roles están también vinculados a creencias y valores. En la medida que cada lengua tenga usos diferentes, creencias y valores distintas, las lenguas se van a mantener diferentes, las variedades o los dialectos se van a mantener distantes, y una va a ser la dominante y otra va a ser la dominada. Ya de entrada estamos advirtiendo que hay detrás de las lenguas hay relaciones sociales, ¿no? Bueno, vamos a pasar rápidamente para que entremos al punto. Otro supuesto del que se parte es que los niños son monolingües, es decir, hablan la castilla, únicamente la variedad regional del español. Los padres, los jóvenes de los sectores populares y los niños fundamentalmente que están
ingresan al proceso de enseñanza común, de escolarización, de alfabetización, hablan la Castilla. Bueno, ya hemos hablado del enfoque intercultural. Bueno, es importante tener en cuenta, que tengamos en cuenta lo siguiente. La lengua materna estructura el pensamiento. Esto ya proviene de la posición de Vygotsky. Es decir, sabemos que hasta los 5 años todos los niños tienen toda la gramática adquirida, por más que no sepan leer ni escribir, en su lengua materna tienen introducidas las categorías y la estructura lingüística en todos los niveles de la lengua. Fonológico, sintáctico, léxico, semántico, pragmático, los tienen incorporados. A los 5 años los tienen totalmente adquiridos. Lo que se realiza en la escolarización es que tome conciencia justamente de esas estructuras. Ahora, el problema es que como la lengua que se utiliza para alfabetizar difiere sustancialmente de la lengua materna, se producen gravísimos problemas que tienen que ver con la constitución del sujeto, con la constitución, con la estructura subjetiva e identitaria del sujeto. Entonces, hay una hipótesis, problema que campea en esta propuesta que estamos haciendo, que es que la génesis, que muy bien la dice Requejo, que es una gran psicóloga social, que ha trabajado muchísimo este tema, tiene un texto que se llama La autoría de la palabra, que está formulado de la siguiente manera: la génesis sociocultural del dialecto oral, no solo de historias populares, debe transformarse tanto a nivel fonológico, sintáctico, semántico, cultural, para alcanzar estandarización en la escuela. Es un sociolecto diferente al de uso y origen. El problema es que la mayoría de los niños santiagueños provienen de hogares iletrados. Entonces, únicamente tienen como patrón la Castilla, y la Castilla no tiene formalización escrita, no tiene uso escrito, porque no se alfabetiza en el dialecto de origen, se alfabetiza en el español prestigioso, que es el rioplatense. Entonces, hay un problema. Uno debe esforzarse, el docente debe esforzarse para que se transforme ese dialecto de origen y estos niños adquieran, se apropien del registro o del dialecto prestigioso. Porque justamente los saberes y los bienes sociales y culturales más importantes transitan y se vehiculizan en el español prestigioso. Además que, si no lo adquieren, estaría cercenado el acceso a los distintos niveles de la educación, a los empleos más rentables y a tantos bienes culturales tan importantes. Sigamos. Bueno, esto hemos dicho también. Sigamos, el fracaso escolar. Esto es importante que tengamos en cuenta cuáles son las razones del fracaso escolar. Ya habíamos dicho, todos los niños poseen un nivel complejo de lenguaje. Esto de decir que los que hablan, se genera un prejuicio de decir que tienen problemas en la educación porque tienen un proceso, una deficiencia cognitiva debido a las deficiencias lingüísticas. Este es un prejuicio que ha sido desentrañado hace mucho tiempo como inválido, falaz. Todas las lenguas son ricas y tienen un grado de complejidad, y los dialectos tan importantes como los más prestigiosos. Y se puede expresar ideas y pensamientos tan sofisticados como en cualquier otra lengua. Aquí lo dice: si bien las diferencias entre niños de diferentes proyecciones socioculturales no obedecen a supuestos déficits lingüísticos o culturales, sí es cierto que tales diferencias vinculadas al lenguaje y a los procesos de conocimiento cobran relieve en la relación entre el entorno familiar y comunitario del niño y el contexto de aprendizaje de la escuela. ¿Y cuáles son las fallas que se han detectado en las investigaciones? Los niños usan el lenguaje de un modo que no resulta eficaz para la comunicación en el aula, porque no comparte con el docente las mismas normas de comunicación. No dominan el estilo de lenguaje que requiere el aprendizaje y el estilo de la escritura.
Los estilos informales de aprendizaje a los que el niño está habituado en el medio familiar difieren de los estilos de aprendizaje escolar. El medio escolar puede realizar la enseñanza a través de la experiencia directa, mientras que en el medio escolar la mayor parte del aprendizaje tiene lugar a través del intercambio verbal. Claro, tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje en la vida cotidiana es implícito y además está contextualizado. No se necesita expresarlo todo verbalmente para transmitir el conocimiento. Por el contrario, en la escuela se sigue el patrón del código escrito, es decir, todo tiene que estar explícitamente formulado. Hay discontinuidad entre las formas de interacción en el medio familiar y las normas de participación en el aula. Los silencios, los turnos de habla son diferentes, son muy distintos, son muy diferentes. Los niños de distinta procedencia social poseen un bagaje de conocimiento sobre la escritura distinto cuando ingresan a la escuela. Mientras algunos niños han tenido en su hogar un contacto frecuente con la escritura, otros se han vinculado escasamente con ella. Bueno, esto ya lo he expresado. La diferencia entre niños que proceden de hogares letrados y de hogares iletrados. Bueno, vamos a empezar con el tema, con el sustento teórico de la secuencia que vamos a formular. La construcción de los patrones de interacción verbal. Bueno, ya dije que el patrón de interacción verbal, digamos, es una teoría de Hamel. Hamel recurre a diferentes, tiene otras fuentes científicas. Abreva en la etnografía del habla de Ames, en la teoría de la acción verbal de Schultz, y otros teóricos más. Bueno, Rainer Hamel es marxista, ¿no? Usted tiene parte de una formulación marxista. Entonces, él sostiene, hace una triple diferencia. En el discurso dice que existen 3 niveles del discurso. Vamos a ir directamente, voy a abreviar porque no nos va a costar tiempo. El discurso para Hamel, el discurso constituye un total complejo que se organiza en varios niveles que se interrelacionan. La situación comunicativa, el patrón de interacción verbal y la competencia cultural y comunicativa. Bueno. Tengamos en cuenta ¿qué es la situación comunicativa para Hamel? Hay un punto que es importante que tengamos en cuenta, que es el origen de esta teoría, el origen de la teoría. Hamel parte de la teoría materialista del lenguaje. Y la fuente es un famoso pasaje que lo formula Marx en la ideología alemana, que dice textualmente: el lenguaje es tan viejo como la conciencia. El lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real, que existe también para los otros hombres y que por tanto comienza a existir para mí mismo. Y el lenguaje nace como la conciencia de la necesidad de los apremios del intercambio con los demás hombres. Para Marx y para el marxismo, el lenguaje es la conciencia. Y además la conciencia tiene un origen social. Tiene que ver con la necesidad de intercambio con el otro. Es decir, podemos decir que en la división del trabajo está el nacimiento, digamos, del lenguaje y de la conciencia individual también. Bueno, volvamos al desarrollo que hace Hamel de ese tema. ¿Qué es la situación? ¿Cómo describe Hamel la situación comunicativa? La situación comunicativa vendría a ser las circunstancias materiales que condicionan o plantean obstáculos a la reproducción material de la especie, digamos, del hombre. Esa situación está
existe o se presenta con diferentes dificultades que tienen que ser superadas a los efectos de satisfacer necesidades. Bueno, los seres humanos de generación en generación han ensayado formas para sortear estas circunstancias, para lograr vencer estas adversidades y lograr satisfacer sus necesidades, como alimentarse, como vestirse, como transportarse. Bueno, estas acciones no son acciones individuales, son acciones colectivas, en donde hay una distribución de acciones y están reguladas por el lenguaje. Por eso se dice que los actos verbales son una especie de la acción social. Son una especie en la cual el lenguaje regula y codifica la forma de llevar a cabo acciones que tienen por objeto justamente sortear estas dificultades. El ejemplo es la casa, o la casa para ir a las primeras tareas que tienen que ver con la supervivencia, la organización de la casa por una tribu o por las comunidades primitivas. Las diferentes acciones que tienen en cuenta los miembros están reguladas por el lenguaje. Bueno, esa sería la situación comunicativa, que no explica los patrones, ni explica el discurso, pero le da el marco al discurso. Únicamente puede ser interpretado el discurso en el marco de una situación comunicativa. Los patrones de interacción verbal, bueno, justamente el patrón de interacción verbal tiene una estructura lógica, y tiene a su vez, podemos distinguir dos niveles en los patrones de interacción verbal. Además están estandarizados, ¿no? Esto es otro tema que hay que tener en cuenta. Los patrones de interacción verbal están estandarizados. Ya vamos a decir un ejemplo para que lo entendamos mejor. Pero puede interpretarse, podemos a nivel analítico ver dos niveles en los patrones de interacción verbal. Uno de la lógica conversacional, y este se aplica a todas las sociedades. La forma en cómo se enlaza la conversación y que el análisis de la conversación lo pone a luz, descubre elementos constitutivos necesarios, si no, no sería imposible la comunicación. Y después hay distintas formas de realizar estas conversaciones de acuerdo a cada cultura y cada situación. Esas son las formas normales de realización que definen las acciones verbales y no verbales que se utilizan típicamente de una cultura o situación determinada. Bueno. Ahora, para que tengamos en cuenta, para que lo pongan más en claro el tema, veamos cómo se construye un patrón de interacción verbal. Y aquí lo describo. El iniciador del patrón de interacción verbal, del patrón de interacción verbal, tiene que marcar el comienzo del nuevo patrón y diferenciarlo del resto de las actividades. Por ejemplo, si yo quiero iniciar o contar un cuento, un chiste, tengo que marcar el momento en el cual se inicia el patrón. Se inicia el patrón. Escucha, tengo algo gracioso para contarte, escucha. Marco el inicio del patrón de interacción verbal. Pero a su vez, ese patrón de interacción verbal tiene que ser aceptado por el interlocutor que quiere participar, porque si no hay cabida, no hay aceptación, que no necesariamente
puede estructurarse en forma verbal, tiene que haber un asentimiento, no puede dar comienzo. Y además, los participantes cumplen roles, sin los cuales el patrón de interacción verbal no tiene objeto, no pierde sentido. Esto tiene que tener, y además el patrón se desarrolla en etapas. Esto tiene que ver con el tema de que las personas conocen cómo están estructurados los patrones de interacción verbal. En la lengua materna y por su experiencia ya conocen de qué se trata, cuáles son las secuencias, qué es lo esperable en un chiste, cuáles son las reacciones que yo tengo que tener. Tengo que aceptar primero que me cuentan el cuento. No tengo que interrumpirlo, tengo que dejar que cuente. Y únicamente lo puedo interrumpir si quien narra se extravía, se pierde o hay algún acontecimiento anormal que me impone la pregunta, me impone la interrogación. Si no, además, y tengo que tener después al final una respuesta apropiada. O me río o manifiesto una expresión de disgusto porque no me hace gracia, pero lo que no podría hacer es ignorarlo al tema. Yo no podría pasar o saltear el tema sin hacer una relación al chiste que me acaba de contar mi interlocutor, porque eso puede ser interpretado como un desprecio, como un agravio, ¿no? Bueno, ahí queda en claro que el patrón de interacción verbal en una situación comunicativa determinada y de acuerdo a una pauta cultural regula el comportamiento. Y son las palabras las que regulan el comportamiento. En el fondo son las palabras las que regulan el comportamiento y por lo tanto también los saberes y el conocimiento. Lo mismo pasa con los patrones que se desarrollan para cocinar y para las tareas cotidianas y para las tareas o para las acciones que tienen que ver con la producción, con el trabajo material. Bueno, esto sería a muy grosso modo la teoría de Hamel de los patrones de interacción verbal. Por supuesto, finalmente el otro nivel de análisis es la competencia cultural y comunicativa. ¿Esto qué significa? Que el interlocutor y las partes que están en la interacción social o verbal tienen que saber interpretar de qué se está hablando. Y además, quienes participan tienen intenciones. La intención, por ejemplo, de producir determinado comportamiento en su autointerlocutor, un efecto determinado. Esto nos lleva también al manejo del poder a través de la palabra y del lenguaje. Y también, por supuesto, no solamente el lenguaje refleja las relaciones de poder, sino también instituye las relaciones de dominación y de diferencia. Y esto está encapsulado en el lenguaje y se pone de manifiesto en los patrones de interacción verbal. Es muy diferente un patrón, por ejemplo, contar un cuento, que el patrón le cuente a un obrero, que el obrero le cuente al patrón. Los comportamientos son muy distintos. Bueno, esto tiene que ver con el tercer nivel, que es la competencia cultural y comunicativa. Bueno, ahora vamos a pasar también es importante que tengamos en cuenta qué objetivos estamos buscando. Objetivos o cuáles son, también podemos plantearlo como las metas que estamos buscando con esta secuencia. Bueno, promover en los estudiantes la reflexión sobre la importancia de la adquisición de las competencias en el uso del lenguaje descontextualizado explícito por parte de los alumnos del nivel primario de los establecimientos emplazados en los contextos bilingües o bidialectales, desde y en base a la habla vernácula, para el afianzamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, ya habíamos dicho que
En la escuela, todo el saber y todo el conocimiento transita en forma explícita y descontextualizada, es decir, está separada de las acciones materiales concretas. Es todo verbal. Y por lo tanto debe explicitarse, porque como no hay un contexto y un entorno material que sustituya las lagunas o los espacios sobreentendidos o las implicaturas, es necesario verbalizarlo. De manera que estamos ante un registro muy diferente cuando los niños están en primero, segundo o tercer grado al que ellos viven en sus casas, en su vida cotidiana, en donde hablan y en donde los patrones de interacción verbal transitan bajo un contexto que enriquece y que completa la información, un contexto material de acción social y de interacción social concreto. Bueno, en base al enfoque intercultural, problematizar saberes, usos del lenguaje, estilos de aprendizaje y patrones de interacción verbal que fundan las prácticas pedagógicas en contraste con los contenidos en el habla vernácula. Introducir a los estudiantes en los enfoques teóricos y metodológicos sobre la reconstrucción analítica de los niveles del discurso correspondiente al ámbito familiar, comunitario y escolar. Bueno, y por último, demostrar mediante procesos colaborativos la forma de elaboración de técnicas didácticas para instar el pasaje o transformación del lenguaje contextualizado e implícito propio de la oralidad al lenguaje descontextualizado y explícito propio de la escuela y del código escrito del español. Para eso vamos a elaborar esa secuencia, vamos a servirnos de esta técnica de participación colaborativa, denominada taller, a la cual he denominado socio-relato, que está fundada justamente en la teoría de Hamel de los PIB. Vamos a ver cómo trabajamos con los patrones de interacción verbal, cómo nos servimos de estos patrones que están en el lenguaje vernáculo, en la lengua materna, para pasarlos, para transponerlos al lenguaje académico, que es un lenguaje descontextualizado y un lenguaje netamente explícito. Bueno, empecemos entonces. Vamos a pasar un poco porque si no, no vamos a cumplir con las metas. Bueno, empecemos con las técnicas. Bueno, el sociorrelato se trata de una narración en la que los alumnos utilizarán palabras, gestos y acciones. En esta técnica se representan verbalmente algún hecho o situación de la vida real que después se va a analizar. Estructuración de la dinámica grupal. Son 3 etapas. La primera etapa, estructuración de la dinámica grupal. Segunda etapa, análisis de los niveles del discurso. Tercera etapa, secuencia para la construcción del lenguaje escolar o académico. Bueno, empecemos. Primera etapa. El docente, ustedes tienen que escoger un tema. Nosotros hemos identificado, focalizado este trabajo para transmitirlo, para generar, para un proceso de enseñanza-aprendizaje en el espacio curricular educación tecnológica. Bueno, el primer punto, que es la selección del tema, es importante porque no se lo puede tomar a la ligera. El docente debe ocultar la procedencia social y las actividades en el que están empeñados los hogares de donde proceden los chicos. Es muy importante tener en cuenta a qué se dedican sus padres, cuál es su trabajo, de qué se trata, por lo menos tener nociones de su vida cotidiana y de su actividad laboral. Porque justamente de ahí vamos a extraer justamente los contenidos. Las tareas y actividades que llevan a cabo diariamente en sus quehaceres cotidianos los alumnos.
justamente vamos a involucrarnos en estas tareas para de allí relacionarlos con los contenidos curriculares, con las acciones materiales que conforman el proceso tecnológico, o los fenómenos que constituyen a los procesos o los procedimientos tecnológicos. Ustedes, como docentes, dividen el plenario de estudiantes en grupos. Bueno, ya sabemos que el criterio es la tarea. Cada grupo va a tener una tarea asignada. Ya tienen que tener en cuenta que ya han ocultado ustedes qué tarea desarrollan los padres en su casa, y los chicos están acostumbrados a ver trabajar a sus padres y a participar en su trabajo y en la vida cotidiana de sus hogares. O sea que conocen los patrones de interacción verbal que regulan esas actividades. Nada más que no lo tienen consciente porque están en forma implícita y transitan en forma inconsciente en su lengua materna. Cada grupo, luego, el docente va a instar a que cada grupo converse sobre el contenido y forma de las tareas que han elegido, por un espacio de 10 minutos aproximadamente. El docente, para guiar esta conversación, escribirá, bueno, en realidad aquí he puesto pizarra, pero si lo hacemos a través de la enseñanza virtual o por plataformas, habría que abrir una pantalla de Word, establecer una planilla, que yo la tengo también acá trabajada, una planilla como esta, ficha de seguimiento de cada grupo. Sobre el contenido y forma de las tareas que han elegido. Entonces, en esa planilla en Word o en Excel que se la comparte en la plataforma que se esté utilizando para impartir la clase, el docente va a establecer, va a guiar la conversación del grupo y escribirá en esta planilla de qué se trata la tarea. Por ejemplo, la preparación de alimentos. ¿Para qué se ejecuta? Para alimentarse, para proveer a la manutención, al suministro de alimentos de la familia. Los materiales con que se realiza, bueno, el material concreto para la elaboración de determinada comida, la forma como llevarla a cabo. Y aquí es importante tratar de discriminar, describir las operaciones técnicas, secuenciada en el orden que se ejecuta. Y algo muy importante, si es necesario, la indicación de instrucciones verbales. Y si es posible, ponerlas por escrito las instrucciones, como si fuera una receta de cocina. Bueno, con la guía del docente, los estudiantes ordenan y exponen la tarea. Mientras tanto, el docente va en esa planilla que les he hecho ver recién, que está por acá, ahí está, va exponiendo en cada uno el nombre del grupo, los integrantes, la tarea, el extracto de la narración, el extracto del diálogo, palabras, frases clave y la situación comunicativa. Bueno, sigamos con el Power. Bueno, luego el docente, por turnos, le indica a cada grupo que exponga el desarrollo de la tarea que ha realizado. Tengan en cuenta que es importante tener en cuenta en la narración el relato que hacen los integrantes del grupo y consignar ese relato, porque ahí justamente, ahí está el patrón. Ellos lo conocen perfectamente. No solamente no lo tienen consciente, lo conocen, y además cada integrante sabe perfectamente cuáles son los pasos
previos y posteriores y el final. ¿Qué comportamiento es esperable ante la descripción de tal elemento? O la descripción o la narración de tal aspecto. Por supuesto que no estamos aquí ante la situación real, estamos narrando la situación y no tenemos otra forma de hacerlo porque no podemos trasladarnos al tabique o a la obra en construcción y a la cocina de las casas. Bueno, análisis de los niveles del discurso. Esta es la segunda etapa de la secuencia. Bueno, el docente invita a los integrantes de cada grupo expositor a que reproduzcan un diálogo habitual entre los sujetos que participan en la tarea. Esta sería la parte medular de la secuencia. Lo que estamos tratando de hacer es que los chicos recuerden, primero que los conocen porque han participado, lo pongan en palabras, lo pongan con sus propias palabras, con su propio registro y desarrollen de qué manera se lleva a cabo, si estamos hablando de la cocina, si estamos hablando de la preparación de alimentos, cómo es el diálogo por el cual se inician las labores de cocinado, en el cual la mamá lo va guiando a la hija o al hijo. ¿Cómo es el diálogo? ¿Cómo es el inicio y el desarrollo? Y los intercambios que se dan, por ejemplo, cuando el oficial le enseña al capachero a hacer el cimiento de una pared medianera. Bueno, procederé a explicar el concepto. Una vez desarrollado eso, inmediatamente el docente tiene que proceder a explicar el concepto de situación comunicativa. Parar la pelota y establecer que lo que acabo de describir es la situación comunicativa y describirla en total, no simplemente el diálogo. El diálogo se inserta dentro de una constelación de relaciones sociales y materiales. Porque las palabras son actos, porque las palabras son hechos sociales, porque pensamos en palabras, sentimos en palabras y actuamos en palabras. Luego, en la medida en que los distintos grupos vayan exponiendo, le va a pedir a los estudiantes que identifiquen la categoría situación comunicativa en sus respectivas descripciones. Bueno, luego el docente abrirá otra página de Word y en la plataforma reconstruirá el patrón de interacción verbal. ¿Cuáles son las partes fundamentales? Los elementos centrales. Por ejemplo, en la preparación del desayuno o en la recolección de leña. Lo va a reconstruir, lo va a escribir. Entonces, una vez establecido el patrón de interacción verbal que estructura esa tarea, procederá a ejemplificar la forma de inferir conocimientos, usos del lenguaje y estilos de aprendizaje vernáculos. Aquí viene lo central. Aquí viene el punto. Porque claro, la función del fuego, la fricción, el raspado, todos son procesos tecnológicos que no están expresados en esos términos, que los niños los desarrollan en su lengua materna, pero tienen correlatos. Digamos, ese concepto vernáculo tiene un correlato académico. Describe una parte de un proceso tecnológico. Bueno, la tercera etapa es justamente la reconstrucción o la construcción del lenguaje escolar, o sea, el paso de ese lenguaje vernáculo, de ese en lengua materna, implícito y contextualizado. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo.
el capachero o el oficial que le explica al capachero que tiene que hacer llegar, luego de hacer la zanja, tiene que hacer llegar la mampostería con el ladrillo hasta el tope, pero no dice tope de qué, ni describe cómo se entiende esto. Si yo no tengo idea de la tarea y no me la puedo ni siquiera imaginar, evidentemente no voy a entender. Pero resulta que todos entienden. ¿Por qué entienden todos? Cuando uno de los niños explica, o uno de los estudiantes le narra a otro el diálogo que tiene el oficial con el capachero, en el cual el oficial le dice: haga llegar la construcción hasta el tope. E inmediatamente todo el mundo sabe de qué ese tope se trata. Se trata del tope, del fondo de la zanja hasta el nivel de la superficie, pero no hace falta ni decirlo. ¿Por qué no hace falta decirlo? Porque en la lengua materna hay implicaturas y hay implícitos, y como todos conocen la tarea y todos conocen la secuencia del patrón de interacción verbal, todos saben a qué se refiere, porque sabe qué parte del diálogo, en qué parte del diálogo se ubican, qué tipo de actividad está regulando esa palabra y cuál es la actividad, la tarea, la acción material que prosigue a esas palabras y qué palabra va a regular ese tipo de acción, qué verbo. Porque todos conocen los patrones de interacción verbal, nada más que no están conscientes. Y por otro lado, esos patrones de interacción verbal que están en la lengua materna tienen correlatos en el lenguaje académico con otros patrones de interacción verbal diferentes, cultos, que provienen de otros sectores sociales dominantes, pero que nuestros niños de las clases populares deben aprender y deben apropiarse para poder acceder al mundo del trabajo y a los bienes sociales más distinguidos de una formación social determinada. Bueno, entonces, el docente lo que tiene que hacer es retomar los conceptos vernáculos vehiculizados por los alumnos mediante la identificación de los aspectos comunes, objetos, palabras, frases, elementos espaciotemporales, que se repiten en las narraciones de las diversas tareas, subrayando, de ser posible, su secuencia temporal. Y así construir con esas nociones comunes el concepto abstracto y explícito de proceso tecnológico. Nuevamente vincular a esta última noción con el concepto de situación comunicativa y patrón de interacción verbal, dando ejemplo. De igual modo, identificará las nociones vernáculas que se corresponden con los contenidos curriculares seleccionados y que se reiteran en las narraciones de las distintas tareas, para encuadrarlas como realizaciones contextualizadas del tema o contenido curricular, y de este modo explicará el alcance y funcionamiento del concepto académico. Reemplazará en forma verbal y explícita la significación que aporta la situación comunicativa específica en la oralidad. Ampliará el concepto vernáculo hacia otros tópicos relacionados que conforman contenidos relacionados con el tema. Claro, porque en el lenguaje académico no existen concreciones específicas, son conceptos abstractos, generales, y justamente el hecho de que estén explícitos y verbalizados y descontextualizados hace que el nivel de abstracción sea superior. Este es uno de los grandes problemas que tienen nuestros chicos. Esto es lo que nosotros debemos lograr en los procesos de alfabetización y los procesos de transferencia de conocimientos en estos sectores, que hablan una variedad del español muy alejada del español estándar, justamente que es la lengua prestigiosa por el que transitan los contenidos curriculares de la escuela. Tenemos que lograr precisamente que estos niños puedan transformar ese dialecto, lo que decía Requejo, transformar ese dialecto de origen y llevarlo a ese otro registro que es del español prestigioso o del español que sigue el patrón del lenguaje escrito. Bueno, el taller está planteado para llevarlo a cabo
en 3 clases de 80 minutos. Esta es una explicación muy, muy rápida, pero que da un pantallazo general de cómo tendría que llevarse a cabo este tipo de acciones, este tipo de talleres participativos. Así que, bueno, espero que les haya servido. Estamos muy pasados de tiempo. Ya he mostrado... finalmente, también está preparada. Al final, también vamos a entregar también una evaluación del taller dentro de los profesorandos o ustedes. Vamos a repartir esta pequeña planilla para que ustedes nos hagan una devolución de qué les ha parecido, con preguntas sencillas. Si el taller les sirvió para acrecentar aspectos teóricos relacionados con el bilingüismo, si la presentación del taller sirvió para traducir la temática abordada. Bueno, hay distintos aspectos que me gustaría que los respondan de forma simplemente por sí o no, o parcialmente, como está expresado. Esto nos va a servir para corregir futuras exposiciones, para profundizar en el desarrollo de este tipo de secuencias y, por supuesto, para darle un enfoque intercultural más profundo y crítico a la enseñanza no solamente de la educación tecnológica. El tema es un pretexto, pero esto se puede también, este tipo de metodología se puede emplear para la enseñanza del español como segunda lengua, es decir, en los procesos concretos de alfabetización, en la enseñanza de la lectoescritura, que sería lo ideal, que sería el objeto ideal. Bueno, muchas gracias, estamos a disposición y bueno, hasta siempre, ¿no? Hasta siempre.